Imaynaya kasantitiklla kamasis wawqipanakunas ñañas noqa walaylla kasan. Kakunayakunkichikña kay España suyumanta pachas rimarinasaykichis noqaypaqaspikimari. Kay ch'askachaw p'unchaypi apamusaykichis kay huk bibliota sutin kasan Popo quchapi mana tayta mana mamayuq wawakuna. Chantapis mikullanmanta Popo quchapi wakcha wawakuna. Nispa chayta qhawarisun uyarisun imarayku kay Huáscar Inca mañarimun kay video qhawarimun. Chayta qhawarisun uyarisun imamantachis kay vivi. Chayman hinatas noqa tukusqayta nirisaq qankunapis tukusqaykichista churana tuskisman churarini. Ama qhipakunchischu kaypi qhawarikusun, uyarikusun, ichapis kusirikusun, ichapis mana. Ichapis llakikusun. Imamantachis kay video qhawarisun. Kunan rimarisaq Castilla Valdipi runa masinchikta. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy viernes les traigo un vídeo titulado Los huérfanos del lago Popó. En quechua, Popo Cochapi, Mana Taitayu, Mana Mamayu, Huawakuna. También se puede decir Popo Cochapi, Huaxa Huawakuna. Eso es lo que vamos a ver y escuchar a petición de Huáscar Inca. Es la primera vez que yo voy a ver este documental. Me parece un documental porque pone documentales. Veremos de qué se trata. Veremos qué soluciones podemos dar a todo lo que está pasando en Bolivia y en otras partes de este planeta, se puede decir. Bueno, empecemos, veremos de qué se trata. Son los últimos urus muratos. Han perdurado durante siglos. Son el pueblo más antiguo de los Andes. Tenían un lago. Eran los hombres del agua. No, no se ve nada. No hay kunchunima, niño. No hay agua. Mayaku kanchi. Pues. Ah, cierto. Ah, sí. Este es de mi bote. Aquí está la paleta también. El zete también que sabemos plantar. Una vez lo he hecho. El sol se lo ha quemado. Chayhina puno. Como siempre cazaba y pescaba aquí en este sector del lago porque había agua dulce. Por allá debe estar, ¿no? Por allá o por el norte será. ¿Por dónde has caminado pero la última vez que has pescado, Abdón? Bueno, lo que estamos viendo es la sequía del lago Popó, recordando, ¿no? Las dos personas. Yo creo que lo que ellos van a contar es mejor escucharles y luego comentaré, porque si vamos a cortar no vamos a entender mucho. Mejor seguiremos viendo, espero que no me bloqueen el video, pero mejor es verlos, escucharlos y así aprendemos. Algunas ya están más y exaititis. Yo ya exaito y me inatech paikuna, se escucha pupunis happy, paikuna ya akanko kay chayuas hapirispa, kunan manaña atrinqankuchik maypich ch'aki karisan qucha. Chaytapis nini qhawarinallaraq chayman hinaychapis astawan yachaqasun imaynatachus kunan kawsayninku kasan kay Popó quchapi kunan tiyarinan. Yaki qhawarinku, qué triste mirada. Siento una tristeza, ¿no? Que se ha desaparecido mi lago, ¿no? Antes vivía con el lago, ahora ya no hay nada, todo desaparecido. Solamente quedan nuestros botes, ¿no? Que también ya están destrozándose. No hay otra cosa más, ni aves silvestres no hay, ¿eh? Ni los flamencos, ya no se ve. Que más antes, cuando había el lago, había todo alrededor, era con flamencos. Pero ahora no hay nada. Todo Wani wañusqaña.
Siempre me Tranquilo. sueño, ¿no? Con el lago. Porque ahorita podrán ver, está todo seco, no hay nada, ni una gota de agua. ¿No? Aquí mana cancha. Agaitis ni. Yajin tukusqa pampaya, casilla, El manimayo. lago Poopó tenía una extensión de 2.700 kilómetros cuadrados. Era el segundo lago más grande de Bolivia. Los urus lo llamaban el ombligo del mundo. Víctima del calentamiento global, se secó porque se evaporó el agua totalmente en 2015. Los botes son los últimos rastros de vida. Fantasmas abandonados en la inmensidad de un desierto de sal. Yajina aquí, manimayo, niyakuyo, Puñaca nimay. Tinta María es uno de los 3 pueblos que aún habitan los urus muratos. Los más jóvenes se fueron y envían dinero a las familias que se quedaron, varadas, sin lago, sin tierras que cultivar. Manimayakuyo, nitarkuya tinkuchu ni. ¿Cómo seguir siendo los hombres del agua si no queda agua? Imaynaka son dunas yakumanta mana kaqtin yakuni. Desde aquí, desde los Pajunales, era el lago, hasta el norte. No se ve al otro lado, no se ve el seco. Agua no se perdía, agua no se. Como mar. Ani, yakuya kaqni, kunan manimayo kanchu. Kay, rikuritsanku imaynachkar. Al año la lluvia poco hay. Y también el calor ha aumentado fuerte el calor, ¿no? Entonces, y también el viento ha aumentado fuerte en tiempo de mes de julio, agosto, mucho viento. Eso ha cambiado la climática, el tiempo. Gente, las palabras que estoy diciendo en quechua lo están viendo escrito y también están repitiendo la gente. Solamente yo, por que no me bloqueen el vídeo, voy diciendo en quechua algo. Eso es lo único que puedo decirles. Vamos a continuar. Es una tristeza saber que el lago Poopó está seco. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos dar? Algunas sugerencias que ustedes pueden dar, dejen en la caja de comentarios. Hasta más. Y matar razón, mana hasta un final canal paja y hasta aquí ya una uyarina de apuña. Ha afectado, ¿no? Siempre a veces nos recordamos, huérfano, sin madre, sin padre, así nos sentimos, ¿no? Hoy en día. Mana tatay, mana mamay, kay kumanjina, tapapunche. La subida de temperaturas es el doble de preocupante en Bolivia que en el resto del mundo. Ante el desierto que se expande en el altiplano, a 3.700 metros de altitud, les queda sobrevivir. Imaynahila akikuman, pankone de tenki. Hasta puyustian, Félix, el pescador más veterano, fabrica ladrillos desde hace unos años con tierra mezclada con agua salada. Adobe, todo man hechuan. ¿De dónde va a sacar para mis familias? Adobe estamos haciendo para vender, pues no hay trabajo por ahí, estamos haciendo esta adobe. Esa es la barro. Oroman yuasan adobe, hechuan, chajaruspa, yakuan. Chaypikunan tusurisanku. Antes de la desaparición del lago Poopó, los urus muratos participaban en fiestas populares. Se reunían con sus vecinos agricultores, los quechuas y los aymaras. Intercambiaban con ellos los frutos de sus lagos, su pescado, sus huevos, sus aves, por algunas verduras. Yajina paikuna wawakajina Ahora ya no espantakukan. tienen nada. Vienen a vender lo que les queda de su cultura. Los pequeños objetos que cuentan su vida de pescadores. Sus sombreros. Sus barcos de paja.
kay hina q'achitullwaq kay tutoramanta. Kay hina tantakuq kanku wawqa hinas aymaras quechuas ninku. Paykuna Artesanía a base de antiguos y pacientes movimientos. Las mujeres, como Rosemary y su madre, trabajan la totora, el junco del lago. Nos hemos, como decir, nos hemos adaptado, ¿no? Como decir, pero no tanto, ¿no? Antes siempre mi abuelito contaba que no utilizaban ni ropa, ¿no? Porque eran sus vestimentas de la pluma. Es decir, los que partes no ve, eso nomás se tapaba. Entonces la vestimenta, la pollerita, como decir, la cintura abajo de totorita. Entonces con eso y la pluma, las dos partes nomás. Sí, como la gente no veía, entonces siempre en el lago estaba, ¿no? Viste en el totoral. Entonces casitas de totora, por eso, a significado de eso, hacemos estas cosas. No queremos perder la cultura, la idioma, ¿no? de ese lugar. Esta artesanía que hacemos, eso no solo en algunos aquí están permaneciendo. Pocas familias debes darte cuenta. Se han ido a trabajar, algunos están en Argentina, otros en Brasil. Están los hermanos. Me duele, quisiera que puedan volver y recuperar esto, ¿no? Me duele porque no hay mucho. Aquí no tenemos terreno, no tenemos de qué vivir. Y si hubiera habido un trabajo, pueden volver, dicen los hermanos. Sufrimos mucho y quisiéramos volver, pero ¿qué vamos a hacer? ¿De qué? a mí me da mucha tristeza escuchar a una hermana boliviana y quizás no debería hablar de mi proyecto Capacidad, pero debo hacerlo. Quizás muy, mucha gente lo vea o poca gente lo vea este vídeo. Lo importante es que por lo menos si lo escucha una persona para mí va a estar bien, por lo menos va a saber de que hay un proyecto diseñado para mitigar este tipo de sequías y otros desastres naturales en Bolivia. El proyecto Chapajián tiene el proyecto de atrapanieblas. ¿Qué significa eso? Que nosotros como nuestra orografía nos favorece porque tenemos cantidad de nubes en Santa Cruz, Los Yungas, en Cochabamba, en Tarija y hacer una red que conecte todo Bolivia para que no pase este tipo de situaciones y al mismo tiempo hay otro proyecto también que es humus y composta para tener abono orgánico y también sanear las tierras. Son proyectos que quizás muchos lo conocen a pequeña escala, pero nosotros queremos, al menos yo quisiera industrializarlo eso en Bolivia, pero para eso se necesita también el apoyo de toda la gente de Bolivia. Es verdad que cuando uno vive dentro de un país y dentro de un pueblo, no ve otras oportunidades porque solamente conoce eso, pero cuando una persona sale al exterior ya ve cosas nuevas y eso es lo que se puede también enseñar a los hermanos bolivianos. Espero que todas las personas que vean este vídeo compartan y vayan y visiten mi página web Cap Novaipata. Ahí está publicado los 4 vídeos del proyecto. He leído en sí las 71 páginas que tiene el proyecto Capacidad para que puedan entender todos y también he dejado el link para que puedan descargarlo y puedan leerlo para que la gente empiece a tomar acción. Wow, yo no quería hablar, pero es necesario hablar de esta solución y también de otras soluciones que hay. Lo importante es hacer algo por Bolivia, no solamente por un sector, sino por todo Bolivia. Ancora llaqtamansi suyariwankichis ñañata uyarispa llakikuni maraykuchispaynin imatas ruwashunman, imamantaqa usasun, mana nima kaqtin ni hallp'in ni yaku kaqtin. Chayman hina ñuqa
Uwakichin uhatun ruwayta ñuqanchik llank'anapaq suyunchikpaq kay wakipi kashan sapaqñan nispa qankuna qhawarinchikpisman kay waqtanaynipi webcam ñuqaypata nispa chaypi karishan videos qhawarinaykichikpaq chaypi ñawirini yachanaykichispa imamantachus kay llank'ay kay Z atrapanieblas nisqa yaku kananpaq mana astawan hina ch'aki kananpaq hallp'anchik chantapis humus y compostapiaqa abono orgánico chantalla hallp'ata aliñachinanchik kanman chay composta nisqawan chaypaq llank'arishinman tukuy ishapis tukuy runa tantakamunman chayman hinata ishapis astawan ñawpaqman apasunman suyunchista ama qhipakuychishchu kay uyarinallapuni imananqachus kay ñaña, Vamos a seguir escuchando y como siempre pedirles que vayan levantando sus manitos, comenten, compartan, así me ayudan y así también vamos a seguir viendo otros documentales. Es bueno aprender siempre y cuando no nos bloqueen cuando los suba este video. Vamos a continuar. Que sean duérmete mi niño, tu padre ya viene con los pescados a darte de comer. Este pescado te da la inteligencia, pero hijito mío nunca desmayes, ni te olvides de tus raíces, de donde yo soy, de las orillas del lago. Esto es tu raíz, hijito mío. Duérmete ya, el papá ya está viniendo. Ama Goncay Chapikitani, Kay Mascamusanco, Totorata. Hasta aquí era el agua y el totora más crecía alto. Entonces caminamos en balsa, en barquitos, pasábamos allá al lado, aquí al lado igual. Es buscando huevo, los taracas, así. En esto saben hacer sus huevos. Pero ahora todo se ha secado. Ya no hay agua. Y las totoras también bajitas, ya están chiquititas y ya no crecen tanto alto como era antes. Chapitas sin Esto comíamos nosotros, es alimento, pero ahora como esto, mira, rojo. Este es blanquito, pues, blanquito. Como zanahoria, sabemos las que se pelaba, pues. Ahora no sirve para nada esto, pues, contaminado. Entonces esto no me sirve, se va a romper y no puedo hacer la semilla con esto. Esto ahorita está salado, este agua, salado, por eso le quema al totora. Eso le está contaminando al totora, todo le está quemando del raíz ya. Sí. Anchayaki. La contaminación viene de aquí, de Huanuni, la mina de estaño más grande del país, situada por encima del lago a 4.000 metros de altitud. La mina arroja a diario metales pesados en los ríos. Residuos que no solo contaminan toda el agua de los altiplanos de esta región, sino que impiden la salida de lo que queda en los ríos. Si observamos el color plomo, ¿no?, representa básicamente la concentración de estos metales, ¿no? En realidad son residuos de la producción de estaño, ¿no? Son residuos que están constituidos por diferentes subproductos metálicos, ¿no? Los reportes del laboratorio, ¿no?, de los cursos de río, en este caso el río San Juan de Sorasora, ¿no?, reportan niveles altos, ¿no?, niveles elevados sobre los límites máximos permisibles, ¿no?, de estaño, de zinc, de cadmio. Lamentablemente la minería es lo que es. Por eso yo digo, la producción debe ser limitada para lo necesario. No podemos exportar a lo loco, porque si se dan cuenta, los negocios se vuelven almacenes, luego nuestras casas se vuelven almacenes. ¿Para qué?
por el simple hecho de tener más dinero. Estamos destruyendo nuestro planeta. Y esa contaminación no solamente enferma a la tierra. Para que se regenere esa tierra tiene que pasar 50 años y dejan de producir eso. Aparte de eso, enferma ya a la población porque consumen el agua. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser conscientes de qué es lo que realmente debemos priorizar. ¿La riqueza o nuestra vida? ¿Cuál es el que tiene más valor? ¿La vida o el dinero? La tierra es lo que nos da alimento. Dinero no vamos a comer, metales tampoco. Es que yo no sé cuál es la visión de los gobernantes para seguir explotando. Es verdad que se necesita estaño, pero ¿para qué cosas se necesita estaño? Tenemos que priorizar realmente, porque si no priorizamos, vamos a seguir destruyendo nuestro planeta. No lo sé. Eso se tiene que hacer medidas de protección, yo creo, ambiental, ¿no? Es una opinión mía, quizás nadie me va a hacer caso, pero tengo que decirlo. Que para mí primero está la vida, luego la tierra. Y es debe ser primero la tierra, porque si no comemos igual nosotros desaparecemos. Kakuna ya zona susi el chaunki, kajina ya que causa, kajina on con halta, hampikunampa, fisca, chunka, watayu, ñawpaqman kanantiyan, se imagina hampikunman halta. Hinallatapuni onqochisun chayri ma mikhuna kanqa, hallp'aqa mikhunaqwan, ñuqanchis kay estaño, wolfram chaykunataqa ari urqusun maskhallatachu ya munanchis chayllata ma askataqa. Imanayku wakinkunas askha urquspaqa kay empresaristuqa ima ruwanku. Chay hina hatunchis almacén chanta ñuqanchis rantinchis wasinpispi almacén hinallata. Imapaq hinata chaytata wasanchis. Tukurina tiyan. Imata mikhusun. Kolkata, mana chari, hallp'amanta imachis puqun chayta mikhun. Chaymahina ñuqa niyman qankuna qhawarinaykichik tiyan imaynatachis yuyaywan yachaywan kay mastawan hina kananpaq hallp'anchispi ichapis hatun qutuchaypi rimarisunman chaymanta, ancha llakikuna qhawarinallapuña. Del agua para las minas acentúa y acelera los efectos del calentamiento. El trayecto del desaguadero, el río que alimenta al lago Poopó, se desvió más de 1000 veces para la extracción minera y la agricultura. Contaminado por los metales pesados, el río está prácticamente seco. En estos lechos de los ríos ya que desaparecen, pues es muy difícil encontrar alguna forma de vida. La vegetación cambia, los microorganismos no soportan estas condiciones de lechos secos, salinizados, contaminados, y por tanto pues las tierras se quedan desoladas. Es lo que generamos los seres humanos, destrucción por ambición. Yo no sé dónde vamos a ir a parar. Realmente, ¿qué es la riqueza? ¿Nuestra vida o el billete que nos han enseñado a manejar para destruir? En una cabaña de tierra, en el pueblo, Abdón tiene guardadas las últimas aves del lago. Son sus tesoros, disecados y colgados para no olvidarlos.
Todos los aves del lago Popó solo son los que existen aquí mayormente. Bueno, son 36 especies que existen en el lago Popó. Los demás aves han inmigrado a otros lagos porque el lago Popó ya está seco, ¿no? Ya no se ve. Qué pena. Ya Entonces, como jóvenes no queríamos que se pierda esta cultura milenaria ya que tiene casi de 12.000 a 15.000 años de existencia. Entonces, de ahí, gracias a los profesores en secundaria, nos han incentivado, ¿por qué no hacemos un centro turístico, no? Entonces, por esa razón hemos construido este museo rústico con los jóvenes. El mensaje que nosotros queremos dar que los urus existen. Los urus tienen esperanza en que el agua volverá. Hoy, Abdón ha subido a la comunidad un minibús alquilado para la ocasión. Recorren el lago para hacer una fiesta tradicional, una ofrenda a Mamá Cocha, la divinidad del agua de los bolivianos. Cada año es más difícil encontrar la agua para realizar el ritual de aquí en el lago Popó. Ñawpaqpinin urus, aymaras, qhichwas, tantakuqkankunin, wawqihinas. Kunan kay pachapitaq mana hinachu kasanchis, noqanchis maqanakunchis. Watasman tantakunanchis tiyan suyunchista qhatarinapaq. Lo que digo, antes los urus, los quechuas, los aymaras se unían como hermanos. Hoy están separados. Yo creo que debemos unirnos otra vez todas las culturas para poder construir otra vez nuestra amada Bolivia. Hay que recordar en estos instantes también con el respectivo picheo que estamos haciendo, con todo corazón hay que hacerlo, hermanos, en estos instantes, los que estamos presentes, hermanos. Allá Puñaca Tinta María, allá los urus del lago Popó, Causachun Cocha. Que viva el lago. Al sol con todo corazón nos estamos recordando, ahorita estarán escuchando ahora con todo fe, que reciban esta cariño, ofrenda y más allá, hermanos. Tenemos la fe que el lago va a volver, los ríos van a volver y los urus vamos a estar navegando muy pronto, ¿no? Así la canción. Así sea. Esperemos que un día así cambie Bolivia. Es el único momento del día en el que el pueblo se anima. Por la mañana, cuando se canta el himno nacional en español y luego en la lengua uru frente al fresco del lago. La lengua uru lleva pocos años enseñándose a los más pequeños. Es una de las 36 lenguas reconocidas en Bolivia. Si desapareciese con el lago, se borraría la historia de todo un pueblo. ¿Qué se dirá oveja? Oveja. Usha. Ya, usha. ¿Qué se dirá el flamenco que tenemos ahí en el Tarina. Tarina, ¿ya? Ese lago que había inmenso que teníamos, ¿no ve? En toda esta planicie que se ve ahora ya no hay ese lago. Y mira, ya no hay ese chiza, ya no hay pescado ya en nuestro lago. La parina también ya es poco, ya está en etapa de extinción, se podría decir, ya está desapareciendo. Más antes había harto pescado, había harta agua, donde podía la gente, sus papás, sus abuelos, subsistían por eso, ¿no ve? Mi papá me sabe contar a mi abuelito por las noches que cuando él sabe ir allá lejos, allá al lago, casi donde el puente, sabe ser profundo y harta agua, peces. Ya no hay, solo hay un tantito de agua, hay un pocito más chiquitito. No sé,
Hasta quisiera llorar de impotencia, porque ustedes en la actualidad saben cómo está mi país, todos pelean entre derechas e izquierdas, como si eso fuese la solución. No hay unidad. Por lo menos he escuchado aquí en este vídeo que los surus, los quechos y los aymaras se juntaban como hermanos. Hoy en día me parece que no lo hacen, por el simple hecho de pertenecer a derecha y izquierda. Dan más poder a ellos que a la unidad. Espero que lleguen a entender que unidos podemos construir, podemos recuperar nuestra tierra, porque la tierra es lo que nos da el alimento. El aire es el aliento, el agua es la sangre, la tierra es el cuerpo. Y entonces, si todo eso nosotros matamos, lamentablemente vamos a desaparecer, extinguirnos. Si esa es la decisión de aquellos que no quieren levantar ni un dedo, que sea, pero de aquellos que quieren luchar, por lo menos escríbanme, pregúntenme por el proyecto Zaparián. Podemos hacer un cambio, podemos concientizar, podemos lograr algo para que las futuras generaciones también lo hagan en el futuro. Kankuna ya está más y soy el saunquitis. Ya que con el cacaita uyarispa, cacaita kawarispa, santatni, suyonjis mana cosa causa y pipi casa en el maraico, kay yok epañas nika makanakunku paikuna kamaya, no canchis manan kaita kalpachon ng tistipian, no canchis tantakunan tistian, uksunaya hina, uknyawini, uknimayon, niya pa kamagilan tistian, watasman tantakunan tistian, may natagsunay tantakunan ku uro sa imaras, quechuas, guaranis, tukuy, kay Pisa chungkap kayo yawaray Santa Cruz tiyan watamang katarin sinapak kay siyentista kaya hinay sa piso makausa isang kuna makanagulang punti aramani makangkat kaya kaniriman sa tapos kuna sinta muitis kakamuitis ay matas kay ruainiti kaya tuchiyo inito no ka apat sa sitis pisluta kuna hurak kasi nagitis pa kay sapakyang ikat. Para que venga a enseñarme a pescar. La verdad que los tiempos han cambiado. Tus papás mismos, ¿qué han hecho a tal situación? Han tenido que ir a buscar trabajo en otro lado, a trabajo en Popó, en la mina, otros de ayudantes de albañil, otros tal vez en Machacamarca yendo a trabajar en lo que puedan para que ustedes puedan venir aquí a la escuela. Pongamos de pie. Ya. Ahí le vamos a saludar, ¿ya? Ya terminaca, sumahuesquila. Ya chehuasimanta, lata camión. La mayoría de los alumnos no viven en el pueblo, como Luis. Coge la mañana para volver a la ciudad de Popó, donde tuvieron que mudarse sus padres. ¡Cochino! Mi mamá daba sopa, mi papá va a la mina. Mi papá desde pequeño empezó a trabajar, desde sus 8 años ya trabajaba. Sí. Ya que su familia tenía 14 hermanos y así que sí, no podía trabajar. Tenía que trabajar sí, todos los días para mantener, ya que no alcanzaba. Ya. Luis vuelve cada tarde a una casa vacía. Su padre trabaja ahí arriba, en esa montaña, en la mina que mantiene a toda la ciudad y que a la vez
contamina toda la región. El mineral que se produce aquí se exporta a China. El estaño con el que se fabrican nuestros teléfonos móviles. No hay otro trabajo para los padres de familia Urus. Los hombres del agua se adentran en las galerías y la oscuridad. Yo creo que hoy en día estamos todos dependientes del teléfono, ¿no? Ya sea del celular, de cualquier otro teléfono móvil, se puede decir. Todos los teléfonos tienen un programa de obsolescencia. Eso significa que puede durar 1 o 2 años y ya el teléfono se echa a perder. Necesariamente tienes que comprar otro. Entonces nosotros tenemos que exigir que esos teléfonos se puedan actualizar o volver a limpiar o lo que se tenga que hacer o poner un repuesto o lo que sea a estar comprando un teléfono nuevo. Porque imagínense las montañas de teléfonos que hoy en día se tira a la basura o a la chatarra. En consecuencia seguimos contaminando nuestro planeta. Entonces debemos buscar una solución de cómo podemos evitar el reemplazar un móvil con otro móvil nuevo, ¿no? Kuna llaqtamasi suyarkawanchikis tukuy kay pachapi kay karuwaq yanata hap'inchis imapaq rimanapaq waq kaysimanta hawasuyuman chayman hina ñuqa nini ichapis chayqa mana sumaqchu kanman waqta rantina imarayku wakinkuna thantaña manaña sumaqchu nispa choqanku chayman hina waqtata rantin chayman hina yatapunchapa kutin rasumun chayri astawan q'upata tanchanchis chayman hina astawan onqochanchis pachamamata ñuqanchis ninanchis tiyan mana repuesto kanan tiyan hina kananpaqqa ichapis chaywan manaña hinata chantapis onqochanmanchu kay pachamamanchista kankuna imata t'ukurinkichis qallqarimuychis kunan uyarinallapuni tukukunanqa. Cualquier dato te puede pasar accidente. Un tiempito ganas bien y ya no sabemos mañana qué te va a pasar o de aquí a 1 hora no sabes qué te va a pasar. Por eso siempre estamos aquí con la coca, con los cigarros, con el alcohol purito. Antes de entrar también igual al tío le saludamos, hablamos, en la casucha igual, ¿no? En el pichams igual. Hina llaki kawsay qoya runaqa mana sumaqmi khusqa nima qoya ukhupi kawsanku hallp'ata chaypi allashpa estañuta rinanku Mientras su kama. marido trabaja al fondo de las galerías, Evangelina, la mamá de Luis, hace la colada de los mineros hasta la noche. Abandonó su pueblo hace pocos años. Allá estaba más feliz, pero cuando me venía aquí me ha costado acostumbrarme aquí. Aquí allá era diferente, no había autos, así ahora que hay autos diferentes. Mucho toman también aquí, en allá no se veía eso. Si es que vuelve el lago, podemos volver allá. Yo regreso, si es que el lago regresa, puedo regresar. Ay, qué tristeza. Hina llaki aquí hallp'a mani mayo todo árido, seco. En la única fotografía que tiene, la memoria de Félix se funde con el horizonte. Mi papá es aquí, Feliciano Mauricio. Aquí. Mi abuelo es este, Epifanio Mauricio. Estamos yendo al lago Popó, estamos yendo, hermanos. Sobre la línea de agua del lago
desaparecido, solo quedan viejos pescadores. Bueno, no sé qué piensan ustedes, a mí me ha dado mucha impotencia, porque Bolivia yo creo que tiene profesionales, tiene gente preparada, pero lamentablemente no velan por su país, abandona. Como yo quizás fui abandonada en un momento muy difícil de mi vida, pero quiero hacer algo y por eso hice el proyecto Capacian para poder ayudar de una manera a mi país. Pero como les he dicho, lamentablemente mi país está dividido y yo lo que necesito es unidad para lograr este proyecto. Y por lo menos espero un día que se concilien entre todos los bolivianos, occidentes y orientes, porque de esa forma se va a poder construir una Bolivia sólida. Mientras haya división, mientras defiendan a una persona por sus ideologías destructivas, Bolivia seguirá agonizando y, quién sabe, en el futuro esté en el abismo o en el presente. Yo creo que ya estamos, ¿no? Pero espero que se unan de verdad mi país, porque yo ya he tomado acción. Les falta a ellos. Me duele. No puedo hacer más nada por hacerles entender que unidos podemos cambiar. Sin odio, empezar de nuevo otra vez. No nos falta nada más que la unidad. El dinero está ahí en cada uno de nosotros. ¡Wow! Ahora las damas se ríen, son típicas que nada. Tikuni, la tikuni, que nada, ya que causa el manta y menos es una más que causanku. Que sloganini, no hago que que jato dueca tuku, ya canallista. Y mara y kumati que existe dueca. Acanas pasakan, takunan chistía, tikunan chistía. Te imagina o tu manta, hatarikisun, filinjista. Mana chaita duasun chairi waktawa wasuna ya pelika usai. Amakapakuichis, chimpa muy, tukuy, mananya chikmina kunachu. Hatarichimunan chistaya suyinchista, chay chukni chukanan chistiyan, wanuchinan chistiyan. Man chay duasun chaga, waktawa wasina. Purisum kay pachap. Man chay munan chistiyaga, nogawan llank'ay. Tantakuna, chayta nirikichispa, kay kamalla alli pach. Gente, lo siento, es mi impotencia. Espero que ustedes también lo vean, este documental y comenten. Nos vemos en otro video.